Miércoles 19 de octubre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 11 propuestas para el debate presenta la Cámara de Comercio de Quito a fin de superar la crisis económica, y la de Guayaquil aporta con una reforma tributaria que recaude, que fomente la inversión. Vamos a analizar el impuesto a la renta, el IVA y otros puntos. También estará en nuestros estudios Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma, el acuerdo con el movimiento Creo para presentar listas conjuntas de asambleístas nacionales y provinciales y el apoyo a la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Además, Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley de medicina prepagada. Los puntos pendientes que deben incluirse en el reglamento a la ley para su mejor aplicación lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días. Buenos días a todos. El Foro Económico Mundial acaba de publicar el Informe Global de Competitividad 2015-2016. El Ecuador cayó 15 posiciones en el ranking entre las 4 caídas más importantes a nivel mundial. Los pilares en los que el Ecuador tiene peor caída en puntaje son estabilidad macroeconómica, eficiencia en el mercado laboral e innovación. Por su parte, la Cámara de Comercio de Quito ha publicado 11 propuestas para el debate a fin de superar la crisis económica. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha elaborado la propuesta de reforma tributaria que recaude y fomente la inversión. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos sus televidentes. La propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil consiste en lo siguiente: impuesto de tasa única sobre la renta de personas y sociedades, eliminación del anticipo del impuesto a la renta, derogación del impuesto a la salida de divisas, reducción del IVA al 10%, unificación del impuesto verde y otros relacionados a los vehículos, derogación del impuesto a la herencia, legados y donaciones, eliminación del ICE a las telecomunicaciones y focalización del ICE a los vehículos motorizados. Los impuestos más importantes por su nivel de recaudación son el IVA y el impuesto a la renta. Empecemos con la renta. ¿Por qué una tarifa única plana si la Constitución ordena en su artículo 300 que se priorizarán los impuestos progresivos? Lo primero que hay que mencionar es que ahora que acaban de salir las últimas cifras de empleo con corte a septiembre, se ve cómo la crisis económica está lejos de recuperarse con las medidas que se están implementando. Le sigue pasando factura en términos de desempleo las restricciones al comercio, y por eso nosotros hacemos propuestas. La propuesta macro madre de la Cámara de Comercio de Guayaquil ha sido el ABC del comercio: abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza. En bajar impuestos nos hemos concentrado en 3 impuestos que le hacen hoy mucho daño al comercio de cara a una recuperación inmediata, que son las salvaguardias, el anticipo al impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas. Eso es lo inmediato para apagar el incendio. Pero más allá de eso, como una propuesta para discutir de cara al futuro, hemos planteado otras ideas. Una de esas ideas es el ejemplo del impuesto plano, que no nos lo hemos inventado nosotros, que ya existe en el mundo, que tiene relativo éxito en los países que lo han implementado, otros países que lo piensan implementar. ¿Y cuál es lo interesante de la idea? Bueno, que con una propuesta de impuesto plano, tú eliminas una serie de impuestos, los reemplazas por un solo impuesto con una sola tasa y con un solo pago. Simplificas las cosas. Entonces, eso es lo interesante, es simplificar, eliminar una variedad de impuestos misceláneos que se han inventado en este gobierno. Bueno, pero en el caso del impuesto a la renta es un solo impuesto, y sobre ese impuesto se establece una tarifa plana. Por eso, al respecto, Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, quien ya participa en el debate, que eso es lo importante, son ideas para el debate. Rivera señaló lo siguiente, veamos. Lo que está haciendo la derecha en este momento, lo que está haciendo la oposición, es tratando de legitimar un discurso donde quieren decir que es necesario el plan económico de la derecha, que es justamente este que tengo en mis manos, que se le ha titulado Consenso Ecuador, pero que más bien parece el Consenso de Washington del año 1989.
¿Qué se propone aquí? ¿Qué está proponiendo la derecha para el país? Nos están proponiendo básicamente menos impuestos para Guillermo Lasso, pero más impuestos para la clase media. Segundo, precarización laboral. Y tercero, volver a los paquetazos del FMI. En este libro, en este capítulo, Pablo Arosemena, pupilo de Guillermo Lasso, nos dice aquí, hay que poner una tasa plana al impuesto a la renta dentro del 20%, que luego irá bajando al 15%. ¿Esto qué implica? Que una persona como Guillermo Lasso va a pagar menos de la mitad de lo que hoy paga en impuesto a la renta. Además, las 3 personas más ricas del Ecuador van a pagar en promedio 2.4 millones menos cada uno por impuesto a la renta. Eso de la tasa plana a la renta es una idea vieja en el Ecuador, yo lo he oído desde hace muchos años. Lo que se utiliza contemporáneamente en los países de economía de mercado, más bien es, o como parámetro de recaudación, un porcentaje sobre la facturación, sobre lo que venden las empresas, lo cual marca progresividad y equidad. ¿En qué se basa esta tasa plana? La tasa plana, que es una de las propuestas que planteamos para conversar y discutir académica y técnicamente, consiste en un solo impuesto. Es decir, se reemplaza no solo el impuesto a la renta, sino muchos otros impuestos. Así lo han planteado los países que lo han hecho con éxito, como Estonia, Lituania, Latvia, etcétera, países de Europa del Este. Entonces, la reemplazas por un solo impuesto con una sola tasa y un solo pago. El objetivo es la simplificación. Ahora, ¿cuál es el trasfondo o el por qué? He traído un gráfico para mostrarlo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que aquí hacemos una comparación, son cifras oficiales. Tenemos el crecimiento, digamos, tenemos la economía del Ecuador del 2000 al 2006 y la contrastamos con el 2007 al 2015 o el periodo del gobierno actual en funciones. ¿Y qué es lo que podemos ver? El precio promedio del barril de petróleo del 2000 al 2006 fue de $45, del 2007 al 2015 fue de $80, casi el doble podemos hablar. Sin embargo, la disminución anual de la pobreza del 2000 al 2006 fue de 4,5%. La disminución de la pobreza en el socialismo del siglo XXI tan solo ha sido de 1,7%. La pobreza extrema del 2000 al 2006 se logró reducir del 3,8% y la pobreza extrema en el periodo de la Revolución Ciudadana 1%. Entonces, lo de fondo es que las medidas que ha implementado este gobierno por los últimos 10 años no funcionan. Por eso hay que plantear alternativas. La principal... Digamos que funcionaron mientras hubo bonanza. Claro, o sea, hubo... Pero el problema es que estamos en una crisis. Eso funcionó mientras hubo bonanza y por eso pues ahora se le echa la culpa a las vacas flacas o el petróleo. Y sobre ya mis opiniones personales del tema económico, bueno, más allá del tema institucional, yo lo he escrito en un libro que aquí lo he traído y mucha gente lo conoce, de hecho es bestseller nacional, que es La culpa de las vacas flacas, coescrito con Pablo Lucio Paredes. Ahí están mis opiniones personales de cómo creo yo que se puede resolver la crisis. Pero la posición de la Cámara de Comercio de Guayaquil ha sido siempre muy clara: abrir los mercados, necesitamos más acuerdos de comercio, bajar los impuestos, enfocándonos en lo que hemos conversado. Claro, y esa es la discusión de ver cómo se lo hace. Ahora, sobre la tarifa plana, Patricio Rivera, respecto a las deducciones de las personas en relación de dependencia, porque la tasa plana se pretende aplicar tanto a las personas jurídicas, o sea, a las empresas que hacen negocios, como a las personas naturales en relación de dependencia. Patricio Rivera señaló lo siguiente, veamos. Pero al mismo tiempo nos están diciendo aquí que proponen eliminar las deducciones en educación, alimentación, vivienda, salud, vestimenta. Lo que hace la clase media cuando se descuenta alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, con esta eliminación que ellos proponen, lo que van a hacer es que paguen 546 millones de dólares más en impuesto a la renta la clase media. Lo que nos están diciendo básicamente es menos impuestos para los más ricos del país, más impuestos para la clase media para financiarlos. Las personas en relación de dependencia, que mayoritariamente constituyen la clase media, desde obreros hasta ejecutivos, usualmente son tratados por los grupos de poder político y económico como si sus ingresos fueran renta, y eso es socialmente injusto. ¿En qué se fundamenta la eliminación de estas deducciones? Claro, lo que se ha hecho en los últimos 10 años es aumentar la carga tributaria. Son cada vez más los impuestos que recaen sobre el hombro de las personas del común de los ecuatorianos. Eso es lo que la Cámara de Comercio de Guayaquil ha planteado que debe darse un cambio radical. Por eso hemos hablado específicamente de los impuestos que se deben de bajar y no andarle
siguiendo dándole vueltas a las cosas, diciendo que en este gobierno los impuestos han bajado. No, pues en este gobierno los impuestos han subido. Solamente hagamos un ejemplo sencillo. En el 2016 han aumentado los impuestos en relación al 2015. Sin embargo, han recaudado menos, cosa que por cierto dijimos que iba a pasar. Entonces, ¿qué mayor evidencia que eso? Han aumentado los impuestos, les ha caído la recaudación, le siguen echando la culpa al dólar. Oiga, pero la desaceleración económica viene desde el 2011. O sea, se veía a leguas lo que estaba pasando, pero ellos no consideraron que era importante ahorrar, lo que sabe cualquier padre de familia o profesional. Ahora, volviendo a la propuesta, esto de la simplificación es muy importante. Por ejemplo, Chile es un ejemplo. En Chile hay básicamente impuesto a la renta y el IVA, y eso fue con la bendición de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Pero, sin embargo, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, el impuesto de mayor recaudación en el Ecuador es el IVA. Fue creado en Europa hace casi medio siglo, con una tarifa única igual para pobres y ricos. En el Ecuador, básicamente por demagogia, se ha mantenido esta anticuada modalidad de tasa única y tarifa cero para alimentos y medicinas. Pero actualmente lo que se aplica es un IVA de por lo menos 5 niveles. Una para los artículos de lujo como autos de alta cilindrada, o nocivos para la salud como alcohol y tabaco, que puede ser el 21%. Se suprime el ICE, la tarifa general, que puede ser 12, como es actualmente, o 10, no importa. Y una tarifa reducida de 6, que puede ser para vestimenta, por ejemplo, entre otros artículos. Otra más reducida de 3 para ciertos artículos de consumo popular, como los de higiene, y la 0 para medicina y alimentos. Pero hay una diferenciación precisamente para que no paguen lo mismo pobres y ricos. ¿Por qué proponen una rebaja al 10%, como lo hizo Rafael Correa en la campaña electoral de 2006, y tampoco nunca lo cumplió? Ahora, es importante decir que esa propuesta de reducir el IVA también es compatible con reducir el IVA y hacerlo diferenciado, que es un poco lo que usted está planteando, con lo cual estamos de acuerdo, porque el IVA, y aquí en este foro lo hemos dicho más de una vez, es uno de los impuestos más regresivos del mundo, le cuesta más al que menos tiene. Entonces, por eso es tan importante en ese impuesto de ahí hacer algún tipo de diferenciación, obviamente hacia la baja, no diferenciarlo para arriba, que sería un eufemismo para subir el impuesto, sino reducir el IVA y diferenciarlo, porque ese impuesto tiene la particularidad de golpearle más duro el bolsillo a los que menos tienen. En síntesis, la propuesta de la Cámara de Comercio es sencilla, es simplificar las cosas, es reducir los impuestos para que haya más dinamismo, para que haya una recuperación económica. Eso es lo que se necesita ahora. De cara al futuro, pensamos que tiene que haber un debate serio y de fondo sobre cómo mejorar las cosas, pero hoy hay que hacerlo urgente. Hoy las cifras de desempleo, subempleo, empleo no adecuado son alarmantes. El empleo inadecuado, que es como ahora se denomina lo que antes se conocía simplemente como subempleo, son más de 4.400.000 ecuatorianos los que están en esa clasificación. Visualicemos esto solamente por un instante. 4.400.000 ecuatorianos sin un empleo adecuado. Si hicieran una fila, esa fila llegaría desde el Carchi hasta el Macará y daría la vuelta al Ecuador 5 veces. Eso es lo que está haciendo el socialismo del siglo XXI con las medidas. Entonces vamos a lo de fondo, olvidémonos de los adjetivos, vamos a lo sustantivo. Aquí lo importante es que las medidas que están tomando, las restricciones al comercio en las cuales están atrapados en la ideología y no escuchan otras ideas, lo único que están haciendo es que el hueco sea cada vez más profundo y posponen la salida adelante, que hoy el problema del Ecuador, en mi criterio, digamos, es económico, pero ya la salida no es económica, ya la salida pasa por un tema también político de cambio. La gente quiere un cambio y nos parece que ese cambio tiene que venir acompañado de ideas que sean amables con el emprendimiento. Lo que sí es importante para la competitividad de los productos de exportación y el costo de la vida es eliminar salida de divisas que devalúa el dólar de los ecuatorianos, rebajar aranceles para aprovechar la ventaja de una moneda dura como el dólar para bienes de capital y materias primas que beneficien la producción de más empleo. No es más simple entonces concentrarse en impuestos a la renta e IVA como la mayoría de las economías para fomentar producción y empleo, y más bien eliminar toda la maleza restante. Nosotros pensamos que lo inmediato son los 3 impuestos que hemos mencionado y que vale la pena insistirlos, ¿no? Que es eliminar el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias, no mantener las salvaguardas, eliminarlas de un solo tajo ahora. Y el anticipo es un abuso, es un impuesto que, digamos, de nombre se llama anticipo, pero ya no es ni siquiera a la renta, es a las ventas, es a los activos, es a cualquier otra cosa. Hasta se inventaron pues ya una excusa para poder mantenerlo. Al final del día son temas recaudatorios que no tienen ya ningún otro sentido de política pública. Pero a ver, lo de fondo es que estamos en crisis, entiendo yo que todos, independientemente de dónde estamos ubicados
queremos que el país salga adelante, entonces es momento de escuchar, pues no quedarse en el calificativo, en que esto, el otro. Eso es fácil. No, lo importante es que haya un debate y hay tiempo para el debate precisamente porque en las campañas electorales se ofrecen cosas muy bonitas y después resulta que recién llegan al gobierno y ahí es que comienza el debate y eso no es así. Las cosas tienen que debatirse oportunamente y para eso está contribuyendo la Cámara. Pablo Arosemena. Gracias muchas gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Nos tenemos que ir a una pausa. Al regresar estará con nosotros Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma. El acuerdo con Creo para apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso y compartir las listas de asambleístas nacionales y provinciales. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Muchas son las leyes en un estado corrompido, lo dijo Tácito, historiador romano. Guillermo Celi, presidente de Suma, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi, muchísimas gracias por su invitación. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Buenos días. Inician las inscripciones de candidatura. Suma, liderado por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció ya su alianza con Creo, liderado por Guillermo Lasso. Y concretamente, ¿qué hizo que definan un apoyo a Lasso después de haber estado en la unidad liderada por Jaime Nebot? ¿Qué pasó? Mire, hemos sido coherentes con nuestra resolución desde el 5 de julio, hace 3 meses atrás, de no presentar candidato propio a la presidencia de la República. Con esto no hemos dispersado ni fraccionado el electorado, así como también no le hemos hecho el juego al correísmo. Y más bien esta alianza con el movimiento Creo y el apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso genera una gran expectativa para aglutinar a los más amplios sectores ciudadanos, a los sectores de nuestro país, para generar una gran alternativa de cambio para 8 de cada 10 ecuatorianos que queremos un profundo cambio en el modelo económico, en el modelo social. Así también, esta gran alianza que tiene una gran potencia y que está generando una gran expectativa, tiene que ver sobre todo en coincidencia en principios y valores, la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción. Pero en la unidad también tenían esas coincidencias, también compartían ciertos principios. Los 3 puntos que salieron de esa primera reunión que tuvieron fue el defender la democracia, el pluralismo, medidas que estimulen la inversión, el desarrollo. Por allí no parecerían estar las diferencias. Por eso le pregunto, ¿qué hizo que no apoyen la candidatura de Cynthia Viteri de la unidad de la que fueron parte? Mire, estamos conformando la mejor alternativa de cambio, la que tiene mayores opciones de lograr este cambio a estos 10 años que los ecuatorianos queremos superar, en la cual también nos incluyen personas que han sido corresponsables del modelo que los ecuatorianos queremos superar. Pero por sobre todas las cosas es establecer un modelo de gobierno responsable que genere una activación en la economía ecuatoriana, que genere trabajo, empleo digno y bien remunerado y que permita a las personas darle la libertad que por su propio esfuerzo salga adelante. Mire, ¿cómo es posible, Steffi, que en 10 años de la mayor bonanza petrolera de la historia de nuestro país no se haya ayudado de manera contundente al sector agrícola que ha sido abandonado a su suerte? ¿Cómo es posible que con tanto dinero que se ha tenido, y lo dice el propio gobierno que es su asignatura pendiente, y no le hayan dado crédito oportuno, capacitación, procesos de agroindustrialización, generación de empresa agroalimentaria para ayudar a nuestro cholo, a nuestro y esos son algunos de los temas que ustedes están proponiendo, pero yo le preguntaba un poco en cuanto a sus definiciones de la unidad de Compromiso Ecuador o de Creo con Guillermo Lasso. En el tercer punto del boletín que ustedes emitieron sobre la alianza, en efecto, dicen que Suma ha decidido conformar la mejor alternativa, que no incluye la participación de personajes que fueron corresponsables del modelo que los ecuatorianos quieren superar. Entonces, ¿no estuvieron de acuerdo con Ramiro González o que con Ramiro González sea parte de la unidad? Y si es así, ¿por qué? ¿Ese sería uno de los motivos? Bueno, está muy clara las expresiones, la resolución de nuestro movimiento en la cual estuvimos presentes las 24 provincias, los directores de las 24 provincias, los 11 directores nacionales. Es una resolución que le hemos tomado sobre todo escuchando a los ciudadanos, escuchando a la gente y sobre todo
para plantear soluciones a los problemas cotidianos de la gente. Nosotros les estamos dando ideas reales. Pero no me contestó lo que le preguntaba, asambleísta, en relación a ese punto, al tercer punto. ¿Es ese uno de los motivos? ¿Qué fue lo que no estuvieron de acuerdo? Bueno, indudablemente, en esta potente alianza que hemos resuelto, es indudable que no se incluyen a personas que han sido corresponsables del modelo que hoy día los ecuatorianos queremos superar. Yo no voy a entrar a calificar a nadie, nosotros somos del modelo de gobierno responsable, nosotros somos respetuosos y hoy día lo que le interesa a la familia ecuatoriana son propuestas, son acciones concretas para esa juventud que necesita estudiar, que necesita tener empleo. Hacia allá vamos a ir nosotros. ¿Y esta alianza significa que presentarán listas conjuntas para asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios? Usted va a encabezar la lista de asambleístas nacionales y por eso es importante saber cómo pretende, de llegar a la asamblea, cumplir con la función de ese órgano deliberante, que es, además de legislar, fiscalizar, y sobre ese último, la fiscalización, ¿en qué y cómo lo va a hacer? Mire, Steffi, voy a asumir el reto. Las nuevas generaciones de políticos tenemos que asumir estos retos. Lo he conversado profundamente con mi familia, así lo ha dispuesto también mi movimiento, el movimiento Suma, así también la alianza. Y es fundamental dos temas en el tema legislativo. Primero, generar normativas que signifiquen cuidar el bolsillo de la gente. Es fundamental en estos momentos generar acciones a través de normas, de leyes que permitan reactivar la economía, cuidando el bolsillo de los ecuatorianos y también motivar al sector privado, nacional y extranjero a invertir en el Ecuador. ¿Y en el de lo cual va a fiscalización? detonar miles de puestos de trabajo. Y en el de fiscalización, y era el segundo punto que me iba a referir, una fiscalización profunda, una fiscalización contundente. En estos 10 años no ha habido fiscalización real desde la Asamblea Nacional, una fiscalización técnica y profunda, no persecución. Aquí no va a haber, y al menos esa es la propuesta, cacería de brujas, pero sí defender hasta el último centavo de los fondos de los ecuatorianos, de nuestros impuestos. En ese sentido, esa es una propuesta seria, es una propuesta que la vamos a generar a través de esta campaña que está por empezar, y en este sentido vamos a tomar todos los reparos, todas las voces de los ecuatorianos a lo largo de las 24 provincias, de las 4 regiones, que son fundamentales para poder poner en marcha un modelo desde el gobierno y desde la legislatura que permita generar el cambio profundo que los ecuatorianos merecemos. En fiscalización hay un tema interesante, y es que hoy muchos de los candidatos están convencidos de que a la gente no le importa tanto el tema de la corrupción, que la gente solo quiere hablar de empleo, y es cierto que la economía preocupa, pero por lo mismo, cuando la gente se ve afectada en su bolsillo, es cuando más le preocupa el manejo de sus recursos en manos del Estado, que limpien cualquier acto de corrupción. Sobre eso, ¿cree usted que la oposición en esta asamblea también deja un saldo en rojo en cuanto a fiscalización y la lucha contra la corrupción? Bueno, en una asamblea dominada por el oficialismo, donde se ha evidenciado una falta de fiscalización, la oposición ha hecho lo que ha podido. Nosotros consideramos que la próxima conformación de la asamblea va a tener completamente diferencias en cuanto a las proporciones, y eso va a permitir de verdad generar una agilidad en el manejo de la fiscalización, pero también por sobre todo de generación de leyes que permitan erradicar algo que nos preocupa muchísimo a los padres de familia y a los ecuatorianos: el microtráfico en los colegios. No es posible que esté pasando este gran mal, este gran drama que lo vemos a diario en la juventud ecuatoriana. Esa es una preocupación que la vamos a llevar a la asamblea, que la vamos a llevar en nuestra propuesta de campaña y que ha sido fundamental para lograr esta potente alianza, que déjeme decirle también, Steffi, que ha generado gran expectativa y que en los próximos días, las próximas semanas, habrán nuevas unificaciones a esta alianza de ciudadanos, de gremios y también de personajes, de actores políticos que van a enriquecerla. Ahora, ahí vamos a ver cómo se van armando las fichas en el tablero electoral, pero usted decía algo al inicio de esta entrevista, y es que siempre sostuvieron desde un inicio que no hay que dispersar o fraccionar el electorado, y entonces le pregunto, candidaturas como las de Paco Moncayo o Cintia Viteri, ¿le terminan favoreciendo al candidato del gobierno si hablamos de una
un fraccionamiento del voto, pero eso sería de pensar en una sola vuelta. Pero si se llega a la segunda, la primera sería esta especie de primarias donde los partidos buscan su cuota en la asamblea, y en segunda es que se verá finalmente quién apoya a quién, o cómo lo ven ustedes. Mire, nosotros hemos hecho todo lo que estuvo y está a nuestro alcance para poder lograr una única candidatura presidencial. Y lo hemos demostrado con hechos, no con palabras. No hemos presentado candidato propio a la presidencia de la República para no hacerle el juego al correísmo ni para dispersar al electorado. Es obvio que en democracia esas son las reglas y que hay la posibilidad de que diferentes candidatos se puedan presentar. Eso también es democracia y eso también hay que aceptarlo. Esa es la realidad. Lo que nosotros, al menos desde el lado de Suma, hemos hecho es lograr, primero, una alianza que genere realmente una expectativa de cambio real, y adicionalmente a aquello, una alianza potente que tiene la mejor opción para lograr ese cambio que todos estamos anhelando. Y obviamente en eso vamos a trabajar. Los juegos y las reglas de la democracia permitan que haya más candidaturas. Yo lo que sí estoy convencido, que con mucho esfuerzo, con una gran propuesta, con dar soluciones a los problemas cotidianos de la gente, va a haber segunda vuelta, vamos a llegar a la segunda vuelta y va a empezar el cambio en nuestro país hacia el futuro, hacia la renovación, con claras reglas, con tranquilidad, con estabilidad y sobre todo con empleo y trabajo para los ecuatorianos. Algunas de las propuestas de Guillermo Celi, el presidente de Suma, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:30, una pausa, y al regresar estará Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País, ponente del proyecto de ley de medicina prepagada. El reglamento a la ley que debe dictar el presidente de la República en 90 días. Tiene su hoja de ruta en las disposiciones transitorias de la ley. Lo analizamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Según la primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Medicina Prepagada, el presidente de la República dictará en 90 días, contados a partir de su vigencia, el reglamento a esta ley. En consecuencia, el debate sigue abierto respecto a los puntos que suscitaron controversia. Pamela Falconi, asambleísta de Alianza País por los Ríos, proponente y ponente del proyecto de ley. Buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Gracias por la oportunidad de informar a los ciudadanos del proyecto de medicina prepagada, que ya es ley oficial, está publicada en Registro Oficial 863. En las 9 disposiciones transitorias se establece una hoja de ruta para los ajustes que se deben hacer por Junta Monetaria, la Autoridad de Salud y la Superintendencia de Compañías antes de que el presidente dicte el reglamento. Resumidamente, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de esta transición? Bueno, importante decirle a los ciudadanos que el presidente tiene un plazo perentorio, el cual consta en esta diapositiva. El presidente tiene 90 días para dictar el reglamento, pero en 30 días las empresas de medicinas prepagadas tienen que enviar la información al Ministerio de Salud Pública sobre todas sus carteras de servicio, las notas técnicas, para que en este caso el Ministerio de Salud Pública comience a elaborar en 60 días los lineamientos y reglamentos. Y básicamente también le corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tener que aprobar los planes, contratos y modalidades que presenten las empresas de medicina prepagadas para sus usuarios. Sobre la terminación unilateral en un mes de los contratos corporativos que fue notificada por la mayor empresa de medicina prepagada, el experto en seguros, Gustavo Ceballos, director de Serviseguros, señaló lo siguiente. Veamos. El efecto que va a tener es el perjuicio para sus afiliados, porque los afiliados pierden la cobertura corporativa que tiene la ventaja de por ser más numerosa, tener un costo menor. A mayor participante dentro de un contrato, menor costo. En el instante en que los seguros corporativos se eliminan y pasan a ser individuales, pasan a hacer ciertas consideraciones. Por ejemplo, la persona que vuelve a ser empadronada para tomar un seguro individual, en ese instante vuelve a padecer de preexistencia o de tener un periodo de carencia de un mes, de 2 meses, de 12 meses, va a perder su antigüedad, porque va a ser un contrato absolutamente nuevo y va a perder la preexistencia. Al respecto, la ley en sus artículos 30 y 31 contiene cláusulas obligatorias y prohibiciones expresas. ¿Son aplicables estas cláusulas, estas disposiciones al periodo de transición? ¿Se pueden
dar por terminado unilateralmente los contratos cuando ya esté en vigencia la ley? Alfredo, aquí hay que decirle a los ciudadanos, estas empresas de medicina prepagada que tenían una ley que solamente garantizaban los derechos de las empresas, más no de los ciudadanos, en el 3 de octubre presentaron estas cartas a los usuarios donde les decían que estaban por terminados sus contratos con fecha de 3 de octubre por 30 días anticipadamente por la disposición general quinta. Es decir, que ni los contratos corporativos ni tampoco los contratos individuales, ellos hacían terminación unilateral del contrato porque les permitía la ley, lo que no se permite ahora con la ley vigente, porque en el artículo 31 que habla de la terminación anticipada de los contratos se especifica claramente que solamente se podrán terminar unilateralmente los contratos cuando 3 meses consecutivos el usuario de medicina prepagada no pague o cuando se ha actuado de mala fe. Quiero decirle al señor Gustavo Ceballos que le invito a leer la ley, es totalmente equivocado. El ciudadano no pierde, gana los tiempos de carencias para las preexistencias que ahora se estipulan, los tiempos de carencia 24 meses con 20 salarios básicos unificados dentro de la protección que se le da al usuario de la preexistencia. Y también a las mujeres en curso de maternidad se da un tiempo de carencia de 60 días, totalmente falso. Ahora, los ciudadanos tienen que tener, parte de la ley de la discusión era tener 5 años dentro del sistema. Mire, Alfredo, usted lo conoce, estas empresas renovaban los contratos discrecionalmente, veían o no las preexistencias, era una discriminación sistemática a las mujeres en edad reproductiva, personas con discapacidad, adultos mayores, o cuando las enfermedades que tenían los ciudadanos, los usuarios, no les convenía cubrir, simplemente daban por terminado unilateralmente los contratos. Es obvio que el precio de los contratos va a ser revisado. El artículo 29 de la ley establece que el precio debe guardar conformidad con los estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías y con el soporte técnico vinculante de la Autoridad Sanitaria de Salud. Los contratos actuales siguen en vigencia hasta su terminación. ¿Desde cuándo se aplicarían los nuevos contratos con nuevos precios? Los contratos que están en vigencia, esos tienen una fecha de caducidad, los contratos siempre son a 1 año calendario con renovación. La ley que está vigente estipula también, como usted bien manifiesta, el precio. El precio ahora lo tiene que poner la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, aprobados por la Superintendencia con el recurso técnico de apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública. Antes no sucedía esto, Alfredo, esto hay que decirle a los ciudadanos. Los precios los ponían arbitrariamente las empresas de medicina prepagada y los subían acorde a la inflación, es decir, siempre iban para arriba. Los ciudadanos ahora tienen la claridad, la transparencia en el precio, que lo que se cobre está regulado por la Super de Compañías de acuerdo a las notas actuariales, estudios técnicos hechos por actuarios independientes. Más allá también se clarifica los copagos. Todos los ciudadanos que tenemos medicina prepagada pagamos una prima mensual, pero adicionalmente también pagamos los costos, los deducibles, y nunca ha habido claridad que cuánto le correspondía en esta transparencia, en esta también verificación de los costos de los copagos y los deducibles. Acerca del incremento de precios, el experto Gustavo Ceballos indicó lo siguiente, veamos. Realmente la media internacional universal en cuanto a los incrementos de costo año a año, recuerdo las zonas geográficas, incluyendo Asia e incluyendo Australia, van desde un rango del 3% hasta un rango de más o menos el 12.33%. En ninguna parte del mundo donde opera una compañía de medicina prepaga se puede sostener un incremento de costo del 40%. ¿La comisión previó algo al respecto? ¿Es un tema de regulación o de negociación cuando se fija un precio? ¿Cuánto tiempo rige? Bueno, aquí las empresas de medicina prepagada, así como ha sido sistemática su discriminación, también ha sido sistemática su presión, su cabildeo y su mala información. En ningún momento los precios están regulados, como lo hemos demostrado en el artículo 29 de la ley vigente, pero también aquí cuando se habla de esta prelación de pagos, de este pago o reembolso que tiene que hacerse al IES, es que sale todo el drama que han hecho las empresas de medicina prepagada. Es totalmente falso. Estos costos, lo que le costó al IES de los 71 millones de dólares en dar la atención a 112.000 afiliados al IES que también tenían medicina prepagada, no es la totalidad de lo que tienen que pagar las empresas, entendiéndose que el IES cubre, el Seguro General Obligatorio, cubre la prestación, por ejemplo, de una cirugía, pero también cubre la rehabilitación, cirugías reconstructivas y demás atenciones que requiere el afiliado. Aquí no existe, es totalmente falso. Ellos hablan de un 40 o un 50% que aumentarían los precios y las coberturas. No es permitido. También le corresponde, dentro de las transitorias como
usted lo ha manifestado, Alfredo, la revisión por parte de las supercompañías de los precios, de los planes, coberturas, porque tienen que ser aprobados. Los planes que presenten las empresas de medicina prepagadas no van a ser aprobados por ellos, como era la ley anterior, sino ahora por la super de compañías, valores y seguros, donde tienen que revisarse. Ahora, tampoco eso significa que la super puede imponer lo que ellos piensen, sino que de acuerdo con las propuestas que se presenten se van ajustando los costos y revisando para que de eso dependa que se fija un precio justo para el que preste el servicio y para el que lo recibe, ¿no? Así es. Aquí no solamente actúa la super de compañía, sino actores independientes que tienen que elaborar estas notas técnicas, informes que permitan a la super de compañía valorar el portafolio de usuarios, datos probabilísticos, corrida financiera, para que los argumentos, aparte de que sean técnicos en el área financiera, sostenible, le garanticen al usuario igualdad y la claridad de los contratos. Se especifica, como usted bien manifestaba, prohibiciones expresas, se especifican también cláusulas que tienen que contemplar todos los contratos. Por ejemplo, tienen que cubrir las emergencias médicas en la totalidad del plan contratado. Alfredo, ha habido muchos casos de denuncia de ciudadanos que entraban por una emergencia médica y le ponían $500 de emergencia cuando requerían una cirugía, cuando requerían exámenes complementarios para salvar su vida. También hay algunas cláusulas expresas donde la tarifa cero, escuchen bien los ciudadanos de medicina prepagada, les garantiza la posibilidad de hacerse consultas y chequeos para ver su estado de salud, lo que actualmente las empresas se negaban a dar. Esta ley garantiza los derechos de los ciudadanos. Aquí no estamos defendiendo el fin y el lucro de las empresas de medicina prepagada que durante 2 años han cabildeado y han presionado de una forma impresionante. Bueno, esperemos que en todo caso la aplicación de la ley sea justa para todos. Pamela Falconi, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Y nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.